Quiero invitarles a abrir la palabra en primer libro de Samuel, por favor, en el capítulo 8, versículos del 1 al 10. El gobierno de Dios, los reyes. El gobierno de Dios en el tiempo de los reyes. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Leo para ustedes, abusados con los textos de la Biblia, por favor, que voy a mencionar varios. Dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran, mire usted, jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú ya sos viejo, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a los dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará. Mire usted, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Que Dios bendiga esta palabra, mis amados hermanos. Hablamos de la ley en el estudio número 1. Número 2, la ley con el pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios les dio la ley en el Sinaí. Número 3, hablamos de la ley de Dios en el tiempo de los jueces. La semana pasada, el profeta Samuel, cómo Dios levantó a Samuel como profeta, sacerdote y juez. Y ahora yo quiero hablar de un periodo de 120 años aproximadamente, que es el periodo de los reyes. Nos dimos cuenta que desde la creación lo que gobernó este mundo fue la ley de Dios. El pueblo se movió por las leyes que Dios había implementado. Luego en el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Nos damos cuenta que Moisés, como el gran legislador de Israel, levantó jueces. Pero notemos, levantó jueces que mostraban la ley al pueblo. Es decir, quien gobernaba era Dios, lo que se conoce como un gobierno teocrático. Dios gobernaba, Dios tiene su profeta, su legislador, en este caso Moisés. Moisés, por consejo de Jetro, su suegro, pone a personas sobre cientos, sobre miles, sobre 50 jueces para que gobernaran al pueblo. Con la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué, y mientras Josué vivió, el pueblo se sometió a las leyes de Dios. Pero con la muerte de Josué, el pueblo se apartó de las leyes de Jehová. Hemos mencionado que Dios siempre levanta líderes. Dios unge hombres, Dios unge mujeres, y siempre que hubo un caudillo, siempre que hubo un líder, el pueblo de Dios tuvo temor de Dios y Dios se manifestó a través de ese líder. Después de eso se levantaron jueces. Mientras el juez vivía, el pueblo se sometía a Jehová. Cuando el juez moría, el pueblo se rebelaba y se volvían a los dioses paganos y quebrantaban la ley de Dios. La frase clave del libro de los jueces es: y el pueblo hacía lo que quería. No había rey en Israel, el pueblo hacía lo que quería. Dios levantó a un tremendo hombre, un hombre muy especial en el Antiguo Testamento, como fue el profeta Samuel, y el pueblo volvió a tener temor de Dios. Resulta que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Jehová, y como no anduvieron en los caminos de Jehová, por tal motivo fue que el pueblo solicitó tener un rey como tienen todas las naciones. Es decir, el gobierno teocrático, como punto número 1 de este mensaje, el gobierno teocrático consistía en el reinado invisible de Dios. El pueblo no podía ver a Dios. Dios tenía a su profeta.
hablaba con su profeta, el profeta hablaba con el pueblo. A lo largo de la historia, Dios había gobernado a Israel de esa manera. Israel se regía por leyes divinas. Es decir, la pregunta era, ¿y qué dice Dios? La pregunta era, oye Moisés, pregúntale a Dios si podemos hacer tal cosa. Oye Moisés, ¿qué hacemos con relación a esto? Dios dice que hagamos tal cosa. Dios dice que hagamos aquí. Dios dice que hagamos allá. Dios levantó profetas, Dios levantó jueces, y por medio de sus profetas y por medio de sus jueces, la ley de Dios venía al pueblo. Ese fue lo que se conoce como el reinado invisible de Dios. ¿Sabe qué pasó? El pueblo se cansó. Y dijo, mira, ¿sabes qué? A nosotros eso no nos gusta. Eso de tener a un Dios que no vemos y no nos gusta. Nosotros queremos tener un rey como tienen los jebuseos, como tienen los filisteos, como tiene Egipto, como tienen todas las otras naciones, los amonitas, los moabitas. Así queremos nosotros ser igual que ellos. Entonces, en el punto número 2, el pueblo pide rey como tienen las otras naciones. Y precisamente el capítulo 8, en el versículo 4 y 5, le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Bueno, dice la palabra del Señor que la propuesta no agradó. Ponga atención, la propuesta no agradó ni al profeta, ni tampoco le agradó a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios se los concedió. Déjame decirte una aplicación práctica en este instante. Hay ciertas cosas en las que nosotros nos ponemos tan necios con Dios, que le estamos pidiendo a Dios cosas que no son su voluntad. Y te pones tan necio de pedirle cosas que Dios te las da. Pero ¿sabes por qué te las da? Te las da para darte una gran lección. Y esto se me hace algo interesante, porque queremos un rey como tiene las naciones, pero es que no les conviene tener un rey como tiene las naciones. Pero eso es lo que nosotros queremos. Y dice Dios, bueno, ¿eso es lo que quieren? Sí, eso queremos. Está bien, les voy a dar un rey. Pero ¿saben qué? Se van a arrepentir. Y sabe usted, hermanos, que esta situación es la misma que vivimos hoy en día. ¿Cuántos y cuántos y cuántos cristianos funcionan de esa manera? Estaba leyendo un libro del doctor Luis Palau en esta semana, y en ese libro él cuenta que una jovencita fue a una de sus conferencias, y después del servicio la jovencita le dijo al doctor Palau: yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero ser misionera. Una jovencita como de 16, 17 años, yo quiero ser misionera. Y le dijo: sí, con mucho gusto. Ahora dime una cosa, le dijo, ¿tienes novio? Y le dijo ella: sí, tengo novio, tráelo. No, dice, es que él no está aquí. ¿Y por qué no está aquí? Es que él no es cristiano. Y él le dice: o sea, tú quieres ser misionera, pero tú tienes un novio que no es cristiano. Y dice ella: sí, dice, pero él se va a convertir. Yo estoy segura que Dios lo va a convertir. Y le dice: mira, ¿sabes qué? Le ha preguntado a Dios si es la voluntad del Señor tener un novio que no es cristiano, cuando la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mira, usted le puede estar pidiendo a Dios: yo quiero ese porque a mí ese me gusta, porque ese está bien chulo, o quiero esa porque está bien chula. Mire, le vas a pedir tanto a Dios que te va a decir: está bien, tómalo, pero eso sí, te va a servir como azote en tu costado. Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque es un quebrantamiento de la ley de Dios. Las consecuencias de volverse de la teocracia a la monarquía. Me gustaría, si tenemos por ahí la Nueva Traducción Viviente, por favor, en el capítulo 8, para mayor comprensión, en el versículo 11. Samuel les dice: ok, manda decir Dios que si eso es lo que ustedes quieren, pues entonces eso es lo que Dios les va a dar. Vamos a leer hasta el 20, vamos a ir despacio. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. Primero, preparen a sus hijos porque los van a reclutar en el ejército. Me acuerdo de eso yo en mi rancho hace tantos años. Los van a reclutar para el ejército, ¿ok? Si sus hijos están jugando pelota allá afuera, ahí se para un camión, los sube al camión y se los llevan. Y los asignará a los carros de guerra, porque el rey, obviamente, su principal objetivo va a ser reforzar su ejército. Y mire, los van a poner en carros de guerra, y a sus conductores los hará correr delante de sus carros, hermano.
Luego dice: algunos van a ser generales y otros capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar, los van a obligar, ¿escuchó? Obligar a trabajar, obligar en las cosechas, obligar los cultivos del rey. Otros los van a poner a hacer armas y los van a poner a trabajar haciendo equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes, ¿te das cuenta, hermano? Y las obligará, hermano, a ser cocineras, a hornear y hacer perfumes para el rey, obligadas. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos. Estos son taxes, hermanos, son impuestos, viñedos y huertos de olivos, y se los darán, ¿saben a quién? A sus oficiales. Mire, y ahí viene parte de injusticia. Tomará 1/10 parte de su grano, impuestos, y de sus cosechas, de las uvas, y las va a repartir ¿entre quién? Entre los oficiales y los miembros de la corte del rey. También les van a quitar sus esclavos y sus esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados, de los burros. ¿Para quién? Para el uso del rey. Les exigirá otro impuesto, la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán, oh, mire, hermano, sus esclavos. 18. Cuando llegue ese día, mire, cuando llegue ese día, me van a suplicar alivio de parte de este rey, que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Y el versículo 19, sin embargo, hermano, mire, estamos hablando desde la ley de Dios y el pueblo. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Dijeron: aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. El 20, ese es el 20, ¿verdad? Nuestro deseo, el versículo siguiente será, ahí está, el 20. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. ¿Qué están diciendo? Ya no queremos a Dios como líder. Ya no queremos a Dios que nos juzgue. Ya no queremos a Dios. Mire, hermano, allá en mi rancho hay un dicho que dice que el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Es increíble cómo la voz del profeta. Ahora, yo hago una comparación entre aquellos tiempos. Nosotros no somos ni profetas ni cosas por el estilo, pero somos siervos de Dios, pastores, que Dios nos ha dado la bendición de meternos a la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras, de conocer la voluntad del Señor. Y cada vez que viene gente a hablar con usted como pastor y usted le da un consejo, la gente sale y hace lo que se le ronca su gana. Es decir, la rebelión está atada en el corazón del hombre. El hombre siempre termina haciendo lo que se le ronca su gana. Mire usted, aquí tenemos desde la creación hasta el tiempo de Moisés en el Sinaí, el tiempo de Josué, el tiempo de los jueces, hermano. Y ahora Dios les levanta a un tremendo hombre como es Samuel, los gobierna por 40 años, las cosas salen bien. Pero ahora el pueblo dice: ¿sabe qué? Ya no queremos esto. Tenemos envidia de las otras naciones. Mire qué bonito cómo tienen reyes los otros. Así queremos nosotros. Y dice Dios: este pueblo no te está desechando a ti, Samuel, me está desechando a mí. Entonces, en vista de eso, hermanos, Dios les concede a Israel lo que están pidiendo. Y Dios se busca al primer rey ungido por Samuel como el rey de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a Saúl. Hermanos, ¿y sabe quién era Saúl? Era un joven, y dice que era hermoso, también era guapetón el muchacho. Que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y que, escuche esto, y que de los hombros arriba, dice el versículo, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se puede usted imaginar. Es decir, que si usted ponía a todos los israelitas juntos y se ponía a Saúl en medio, usted podía verlo de leguas a Saúl, pues porque era bien grandote el hombre, casi gigante, de los hombros arriba, por encima de todo el pueblo. Y era hermoso y era joven, y esa fue la persona que Dios escogió para ser el primer rey el inicio, el comienzo de la monarquía. Imagínate qué interesante.
Y quiero que demos un vistazo de pájaro a esos tres reyes que Dios escogió: Saúl, David y Salomón. Gobernaron 40 años cada uno, 120 años que se conoce como las glorias de Israel. Después de Salomón gobernaron otros reyes, pero fue hasta Salomón donde existió el Reino Unido. Después de Salomón se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur, pero todo el tiempo de la monarquía duró aproximadamente 400 años, donde Dios le dijo a Israel: ustedes quieren rey, pues reyes van a tener. Eso sí, no me vayan a venir a chillar más tarde, no me vayan a venir a llorar más tarde, porque cuando me vengan a llorar para pedirme que ya no quieren a ese rey, se lo voy a dejar para que sea azote para ustedes. El pueblo eso quería. Entonces Dios escoge al primer rey y surge Saúl. Hermanos, Saúl comenzó bien las cosas, pero las terminó mal. Saúl fue desobediente, rebelde, fue egoísta, impulsivo, mentiroso. Tuvo la gran bendición de tener como a uno de los grandes mentores, como fue el profeta Samuel, pero sin embargo descuidó esa relación con el profeta Samuel. Samuel lo quería mucho, Samuel quería mucho a Saúl. Tuvieron una relación muy cercana, pero repito, cuando ya Saúl tenía poder, cuando ya Saúl era rey, cuando ya él tenía las glorias delante de él y hacía lo que él quería, menospreció el ministerio de Samuel y comenzó a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Si yo puedo hablar de los grandes errores o los grandes pecados que cometió el rey Saúl mientras estuvo reinando esos 40 años, si hay una palabra de referencia para su reinado, es la palabra desobediencia. Ofreció delante de Dios un sacrificio que a él no le correspondía ofrecer, sin embargo lo hizo por impaciente. Dios le dijo que destruyera a un pueblo por completo, perdonó al rey, perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas, y sin embargo le mintió al profeta, tratando de mentirle también a Dios, pensando que él podía hacer las cosas como él quería, y terminó tan mal el rey Saúl, amados hermanos, pero tan mal que la Biblia categóricamente dice que la mano de Dios se apartó de Saúl. Y hubo un día que Saúl se iba a enfrentar a los filisteos y consultó a Dios, pero Dios estaba molesto con Saúl y no le contestó nada. Y como Dios no le contestó, usted se puede imaginar lo que hizo Saúl. Saúl se fue a buscar una bruja, se fue a buscar una adivina. ¿Sabe qué dijo Saúl? Si a mí no me contesta Dios, pues que me conteste la bruja. Si a mí Dios no me quiere hablar, pues que me hable la bruja. Y fue la famosa adivina de Endor y le pidió a ella que le trajera al profeta Samuel, porque él quería saber si Dios le iba a entregar la batalla en sus manos. A tal grado que en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11 de la versión 60, mire usted las palabras de Dios en este versículo. Dios, hablando acerca del primer rey de Israel, dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl se portó mal delante de Dios. Saúl fue un mal líder. Comenzó bien, pero terminó mal, desobedeciendo a Dios, rebelándose contra Dios, haciendo las cosas como a él bien le parecían. Y a pesar de que hizo lo malo ante los ojos de Dios, Saúl reinó por 40 años. Saúl terminó muriendo, y cuando muere Saúl, Dios se levanta otro rey. En primera de Samuel 13:14, Samuel le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y entonces Dios se busca a otro rey. ¿Y se busca a quién? A un pastor de ovejas, Davidcito, el rey David. Se cree que el rey David quizá tenía unos 16 años, hermanos, cuando fue ungido como rey. Era un jovencito David. Comenzó muy bien, de pastor de ovejas al palacio real. Dice la palabra del Señor:
bueno, en dos oportunidades, que fue la que hicieron que David tomara notariedad. Una de ellas fue cuando venció al gigante Goliat. Esa vez hizo que David entrara al palacio, y recuerda usted que el rey Saúl le puso todo su traje para que fuera a luchar contra Goliat, y dijo a Davidcito: no señor, yo con esto no puedo, quíteme este traje, por favor, quíteme esta armadura, porque yo con ella, yo suficiente con mi onda y 5 piedritas, ¿verdad? Y de esa manera, además David tocaba el arpa también, y la palabra del Señor dice que al rey Saúl le había llegado un espíritu malo. Entonces David llegaba al palacio, tocaba el arpa y tranquilizaba al rey Saúl. Y bueno, a David se le conoce por ser el hombre conforme al corazón de Dios. A David se le conoce por ser el dulce cantor de Israel. A David se le atribuyen una gran cantidad de salmos, el Salmo 23, tan reconocido a nivel global, y tantas cosas que hizo David. A David se le reconoce por su sabiduría, se le reconoce por su pasión, en fin. Pero sin embargo, mis amados hermanos, también David, como todo ser humano, cometió errores. ¿Sabe usted que David tuvo 8 esposas? Sí, 8. Si con una no sabe uno qué hacer, imagínate con 8. Entre sus grandes errores o sus grandes pecados, todos nos acordamos de cómo David un día tomó por mujer a la mujer de Urías elitita, Urías eteo. Y no solamente eso, sino que David se acostó con ella. Y cuando se acostó con ella, se enamoró de Betsabé. Se enamoró, y lo que David hizo después fue una cosa terrible. Uno de sus grandes capitanes estaba al frente de la batalla, Urías eteo, y lo mandó a que lo mataran, porque la idea que había concebido, el pecado que había concebido David era que maten al marido de esta mujer, y entonces yo voy a libertad, libremente a quedarme con esta mujer. Y mandó a matar a Urías eteo. El pecado grande de David en este caso fue que en lugar de confesar su pecado, prefirió cubrir su pecado. Y delante de Dios eso no se puede, porque Dios conoce todas las cosas, porque Dios mira todo. Y ahí fue donde Dios le manda al profeta Natán. Y bueno, entre tantas y tantas cosas, hermano, también hubo una oportunidad que el rey David decidió hacerle un censo al pueblo. Y Dios le dijo a David: ¿cómo está eso de que quieres hacer un censo? Es que quiero saber cuántos soldados tengo. ¿Y para qué quieres saber cuántos soldados tiene? Es que para saber cuánta fuerza yo tengo en mi ejército. Pero Davidcito, si tú siempre has dependido de mi fuerza, no de la fuerza de tu ejército, ¿quiere decir que ahora me quieres desechar a mí y utilizar la fuerza de tu ejército? A David se le había olvidado que no es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejército. David había derramado muchísima sangre, hermanos, tanta sangre. David fue un guerrero. David iba a un pueblo y terminaba con el pueblo por completo, y se iba al otro pueblo y terminaba por el pueblo por completo, a tal grado que cuando el rey David se le ocurrió levantarle un templo a Jehová, ¿sabe qué le dijo Dios? No, David, en tus manos hay demasiada sangre. Entonces no, tú no vas a levantar ese templo, pero porque tienes ese deseo en tu alma, ese deseo en tu corazón de levantar un templo a Jehová, te voy a dar una bendición. Va a ser tu hijo el que va a levantar el templo. No vas a ser tú, va a ser tu hijo. Y hermanos, en vista de que David derramó sangre inocente como la sangre de su capitán, de Urías eteo, Dios le dijo a David, le dio una profecía de las más terribles: nunca se apartará de tu casa la espada. Ay, hermanos, en la vida de David pasaron desgracias y desgracias y desgracias. Sí, el dulce cantor de Israel. Sí, la pregunta que le queda no solamente a usted, la pregunta que nos queda a todos nosotros es: ¿cómo es posible que el dulce cantor de Israel terminó haciendo esto? ¿Cómo es posible que el hombre conforme al corazón de Israel tuvo que cometer adulterio y después asesinato? ¿Cómo es posible que el dulce cantor de Israel haya hecho todas estas cosas, tomó tantas mujeres para sí? Nos hacemos todas esas preguntas. Y a pesar de eso, David reinó por 40 años sobre la casa de Israel.
Tuvo una bendición, la bendición que no tuvo Saúl. Porque acuérdese que uno de los hijos de Saúl es el que tendría que haber sido el segundo rey de Israel. Sin embargo, murió Saúl y murieron todos sus hijos. Por eso Dios levantó a David. Y ahora a David le dio la bendición de que su hijo fuera el siguiente rey de Israel. Y entonces de esa relación ilícita entre David y Betsabé nació Salomón. Y Salomón llegó a ser el tercer rey de Israel. La monarquía unida, Saúl, David y Salomón, gobernaron sobre la nación de Israel cuando Israel estaba unida. Y aunque las diferentes tribus se encontraban separadas, cuando venía un enemigo común, se unían todas las tribus para pelear contra ellos. Salomón, siendo un jovencito, comenzó bien las cosas. Un día se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Y usted se acuerda que fue lo que Salomón pidió. Pidió sabiduría. Pero mis amados hermanos, la sabiduría es como el pan diario. La sabiduría no es un regalo, no es un regalo que Dios te da hoy para toda la vida. No, Señor. La sabiduría se pierde si tú quitas tu mirada de Dios. La sabiduría se pierde si tú quitas tu mirada de la bendita palabra del Señor. La sabiduría se pierde si tú vuelves tus ojos hacia otro lugar. La sabiduría es como aquella persona que va caminando en una línea recta, fija, y va viendo el camino y vas caminando. Pero si en un instante tú quitas tu mirada y sigues caminando, te caes en una zanja. La sabiduría es para todos los días. La prueba es que Salomón pidió sabiduría. Dios se la dio, pero terminó siendo la persona más desobediente y más irreverente y falto de entendimiento. Así murió el rey Salomón. Comenzó bien, pero terminó mal. La reina de Sabá, dice la escritura, que viajó casi 2000 kilómetros para venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Salomón se le considera como el hombre más sabio que hubo allá en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todo eso, dice la palabra del Señor que tuvo 700 esposas, reinas y 300 concubinas. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice la palabra del Señor. Mire usted. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Y eso fue exactamente lo que pasó. El reino se dividió en 2 en ese entonces. Mis queridos y amados hermanos, los pecados de los reyes son los mismos pecados nuestros. Y déjame decirte una palabra de sabiduría con relación a esto. Saúl comenzó bien, pero terminó mal. David comenzó bien, pero en el camino, en el transcurso, hizo cosas terribles y desagradables a Dios. Salomón comenzó bien, pero terminó muy, muy mal. Ahora, yo quiero hablarte acerca de los pequeños descuidos en la vida. Pequeños. Quiero que entiendas que el rey Saúl no se hizo rebelde de la noche para la mañana. Quiero que entiendas que el rey David no cometió adulterio de la noche para la mañana. Quiero que entiendas que el rey Salomón no se rebeló contra Dios de la noche para la mañana. Todo esto equivale a un proceso y todo esto equivale a descuidos espirituales. Todas las cosas en nuestra vida, mis amados hermanos, todos aquellos pecados que nosotros disfrutamos o aquellos pecados en los cuales ya nos encontramos cautivos en medio de ellos, aquellos pecados que llegan a convertirse en una obsesión, en un deseo desmedido, un deseo incontrolable,
no surgen de la noche para la mañana. Son situaciones que se vienen maquinando en nuestra mente, se vienen maquinando en nuestro corazón, hasta que a la vuelta de un tiempo dan a luz. Y recuerda, la bendita palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado en el corazón del hombre, hermano, no surge de la noche para la mañana. Mira, te lo voy a comparar. Esto es como la gordura, ¿ok? Nadie se hace gordo de la noche para la mañana. Nadie dice, qué raro, ayer cuando me acosté estaba flaco y hoy en la mañana amanecí gordo. No, es una pizza detrás de la otra, y después otra pizza, y después otra pizza, y después otra pizza, y después una hamburguesa, y después otra, y después otra, y después papas fritas, y después más papas fritas. Y a la vuelta de un tiempo, cuando usted ya comienza a ver, a la gente le dice, parece que tiene unas libritas de más, ¿verdad? Pero no me diga que fue de la noche para la mañana. El pecado es igual. Es un proceso. Un pecado te lleva a otro, una mentira te lleva a otra, una desobediencia te lleva a otra. Nadie peca repentinamente, ni siquiera David, el rey de Israel. Son cosas que se van consintiendo en el alma, se van consintiendo en el corazón. Ningún niño se hace malcriado de la noche para la mañana. Se hacen malcriado porque se le consiente una cosa y porque se le consiente otra y porque se le consiente otra. Ningún hogar se desarma de la noche para la mañana. Es porque se permite una cosa, porque se permite la otra y porque se permite la otra. Y a la vuelta de unos años, cuando volvemos a ver, somos nosotros los que hemos permitido una serie de situaciones. Pastor, es que mi marido me grita y me dice cosas feas. Sí, la primera vez que le gritó, usted se lo permitió. La primera vez que le permitió decirle cosas feas. ¿Cuántos años han pasado ya? Y ahora resulta que ya se le salió de sus manos. Todo esto, mis amados hermanos, se va creando en el corazón del hombre, se va creando en la mente del ser humano. No sucede de la noche para la mañana. No sucede un pecado de un instante hacia el otro. La inmoralidad comienza con pequeñeces, actitudes aparentemente sin importancia, hábitos insignificantes. Trabajando en la computadora y de repente te aparece una mujer desnuda y le llama la atención, y luego usted después ya anda buscando y viene y se arraiga en su corazón, y usted dice, no, yo tengo control de mí mismo sobre estas cosas. Sí, pero cuando usted siente la cosa, ya llegó a crear un vicio dentro de usted. Aquella persona que es un esclavo de la bebida. Nadie comenzó, hermanos, emborrachándose todos los días. ¿Sabe cómo comienzan los borrachos? Diciendo, no, si yo tengo control de estas cosas. No, si yo soy bebedor social nada más. Sí, hasta que llega un momento que no tienes control en absoluto y la bebida te domina y ya la tienes metida en el subconsciente, ya la haces sin pensar. Pasas enfrente de una licorería y ya automáticamente te metes ahí y buscas y compras porque ya es parte de ti, una necesidad. Las personas que fuman igual. Las personas que fuman no tienen dominio sobre ese vicio. El vicio tiene dominio sobre ellos. Porque sienten que su cuerpo lo necesita, sienten que su cuerpo tiembla, sienten que se ponen nerviosos y no fuman y fuman. Ya perdiste el control. Pero no me digas que eso sucedió de la noche para la mañana. No, son esos descuidos espirituales que poco a poco, esa ventana que usted poco a poco fue abriendo y que ahora es un portón tan grande que usted solo no puede cerrar. Nadie cae en pecado sexual por casualidad. Son cosas que se van planificando en la mente. Es ese cruce de miradas con otra persona. Es esa invitación primeramente a un café y después a una comida. Y ahí comienza la situación son esos textos que se mandan unas personas con otras. Qué gusto, me dio gusto verte, qué bonita que estabas, me encantó verte. ¿Sabes qué? Hoy sentí una cosa muy bonita cuando te vi. Y comenzamos a esconder los teléfonos. ¿Sabe usted, mi querido hermano Miquel me estaba comentando que ahora en España es un crimen que el esposo quiera ver el teléfono de la esposa y viceversa, porque es invadir la privacidad de otro individuo. Entre esposos y esposas en España.
sea, la esposa no puede decirle a su marido: quiero que me des el password. Yo no sé cuántos se van a querer mover para España ahora después de esto. Es increíble, mi hermano. Pero estas cosas no suceden de la noche para la mañana. Ese hombre que juguetea con una mujer, ese hombre que comienza a mandarle cositas y no quiere que nadie se dé cuenta, y a decir cuestiones y a endulzar el oído a otra persona, eso no sucede de la noche para la mañana. Es el descuido espiritual. Todo ocurre lentamente, lentamente. Nadie comete fornicación, adulterio, ni homosexualidad como el resultado de un golpe inesperado, como una situación que sucedió sin que alguien quisiera. Fue permitiendo ciertas cositas. Fue ese jovencito que primero se puso los zapatos de mamá para ver cómo se veía. Ese jovencito que después a escondidas se puso lápiz de labio. Ese jovencito que a escondidas comenzó un día, se puso un vestido sin que nadie lo viera. Y todo eso fue un proceso. Déjame decirte que los pecados de Saúl, los pecados de David y los pecados de Salomón también fueron un proceso. Fueron un descuido. Comenzaron bien, terminaron mal. La caída es solo el resultado nada más de la pasión que se va acumulando y acumulando y acumulando por el hecho de no querer renunciar a situaciones que tú sabes que te apartan de Dios. Es triste en el caso de Saúl y en el caso de Salomón, cuando nos damos cuenta que Dios los confrontó y le dijo: me pesa, le dijo a Saúl, haberte puesto por rey. Y ahora en el caso de Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no ha guardado mi pacto, romperé de ti el reino. O sea, me molesta lo que has hecho, Salomón. Y en el caso de David, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de haber escrito tantos salmos, cómo es posible que después de haber hablado tanto conmigo, de ser el dulce cantor de Israel, se te haya metido en la cabeza una cosa como esta? Esto habla simple y sencillamente de la debilidad humana de todos nosotros, amados míos. Pero son esos momentos, son esas pequeñas cosas que vamos permitiendo una tras una y una tras una, hasta que llegue el momento que se apoderan de nosotros y somos incapaces de luchar con ellas. 120 años, la monarquía del Reino Unido. Después de eso se dividió el reino, el norte, el sur. Hubo reyes malos, hubo otros muy malos. Y hace unos meses estudiamos al rey más malo. 400 años de monarquía, desde el inicio del reino de Saúl hasta el último rey de Israel. ¿Y qué pasó, pastor, en esos 400 años? Bueno, ya vimos los primeros 120 años. Ahora me gustaría que le echemos un vistazo al último rey de la monarquía, al último de todos ellos, en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Se llama Oseas. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Me gustaría que comencemos la lectura en el versículo 7, porque quiero leer desde el 7 hasta el 23 y leer despacio, porque verdaderamente, mis queridos y amados hermanos, ya pasaron 400 años en este pasaje. Ya hubo cantidad de reyes, buenos y malos. Y mira usted con lo que termina esta historia. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Hermanos, mire, si llegamos hasta ahí, ¿sabe qué es lo único que nos queda en el corazón? Decir: qué paciencia la de Dios. Qué paciencia la de Dios. Porque esto de que Israel pecó contra Jehová, hermano, esto ya es suficiente como para que Dios hubiera raído de la tierra a esta nación y decir: ¿saben qué? Nos vemos, mano. San se acabó. Y mire usted, pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron. No, a Jehová Dios no. ¿A quiénes le tuvieron miedo el pueblo de Israel? A dioses ajenos. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron
Los reyes de Israel. Ah, ¿quiénes? Los reyes. Y no que ellos pidieron reyes, pues. Ahora mire, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esto es adoración a dioses falsos. Secretamente quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hermanos, ¿te das cuenta cómo Israel dijo: no, nosotros queremos un rey como tienen las otras naciones? Ahí tenés las consecuencias. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Vaya, a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero este versículo, mire, y servían a los ídolos. Hermano, dígame una cosa. Ese versículo que tiene enfrente, ¿no le resuena a usted el catolicismo romano de nuestros días? Servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, el reino del norte y el reino del sur, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las, mire usted, leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Te das cuenta? Dejemos ese versículo ahí, por favor, un segundito, gracias. ¿Te das cuenta? La ley de Jehová, estamos hablando del gobierno, ese era el gobierno de Dios para el pueblo. Pero el pueblo lleva la rebelión atada en el corazón, mis amados hermanos. Dios les dio profetas, no hicieron caso a los profetas. Les dio jueces, no hicieron caso a los jueces. Les dio reyes, no hicieron caso a los reyes. Y ahora le está diciendo: ustedes no quisieron guardar mis ordenanzas, mandamientos, estatutos que yo les prescribí a vuestros padres y se las mandé por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. 16. Hermano, ponga atención a esto. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos. Esto significa que comenzaron a adorar al sol, adoraron a la luna, a las estrellas, y sirvieron a Baal. 17. E hicieron, mire hermano, tanto que Dios les había dicho esto, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Sabe usted qué significa eso? Significa que el dios Moloch tenía sus brazos abiertos y en medio de los brazos fuego ardiendo. Y parte de los rituales paganos de esos pueblos era que a los primogénitos usted tenía que ofrecer a sus hijos a esos dioses. Ahora se da cuenta usted el pueblo de Israel haciendo eso. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales
habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos. Hermano, está hablando de su pueblo. Piense usted como a sus hijos. El especial tesoro, la gente que Dios sacó de Egipto, la gente que Dios guardó por 40 años en el desierto, la gente que Dios bendijo, la gente que Dios peleó por ellos, hizo que temblara, hizo que lloviera fuego, hizo tantas y tantas y tantas cosas a beneficio de ellos, y a ellos no les importó. Entonces Dios los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. 21. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam partió a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová, versículo triste, quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de no uno, ni de dos, ni de tres, sino de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Se acabó. Dice Dios, con ustedes no se puede. Con ustedes no se puede. Les he mostrado mi misericordia y sin embargo en la manera. Hermanos, y sabe una cosa, yo quiero hablarle, ya no vamos, pero solamente dos cosas para terminar. Todo esto que hemos visto este día me causa tristeza por un lado al pensar en la rebelión del hombre, pero al mismo tiempo me hace reflexionar en nuestros días cuando yo veo tanta y tanta ingratitud de personas que del diente al labio, no, si es que gracias a Dios, no, si es que Dios y Dios y Dios, pero su corazón está tan alejado de Dios, pero bien alejado de Dios. Viven su vida, no les importa más que sus propios intereses, su carro, su casa, sus hijos, su familia, su comida, sus bienes, sus intereses, sus cosas. Y Dios les sale sobrando. Vivimos en tiempos de engaño en estos días. Y mis queridos y amados hermanos, como dije hace unos días en este estudio del gobierno de Dios, han pasado muchas civilizaciones hasta nuestro tiempo. Y la que más se parece a los tiempos de Noé es los tiempos que estamos viviendo ahora. Hoy más que nunca necesitamos volvernos al Dios de la gloria, volvernos a Jehová Dios, tener temor del Señor y comenzar a vivir de acuerdo a sus mandamientos y a sus preceptos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, interesante, maravilloso el tiempo de los reyes, tiempo de Saúl, de David, de Salomón. Pero nos damos cuenta que la historia del pueblo es la misma. Hay rebelión en el corazón del pueblo. Hay desobediencia en el corazón del pueblo. Padre Santo, Padre querido, permite que tu iglesia pueda tener temor de ti. Que tu iglesia pueda volver a la palabra. Te ruego por todas aquellas personas que viven así como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que quieren y como quieren, sin Dios, sin ley, sin reglas. Mi Señor, vuelve el corazón del pueblo hacia ti. Vuelve nuestro corazón hacia tus verdades, hacia tus preceptos, tus estatutos y tus leyes. Gracias por tu palabra bendita. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por el estudio. Ayúdanos también, Señor, a no descuidar nuestro diario caminar contigo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para decirle a Dios: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Estoy delante de ti reconociendo que he fallado, reconociendo que te he ofendido, y por eso ahora vuelvo mi mirada al Calvario y te pido
que perdone mis pecados con tu sangre preciosa derramada allá en la cruz. En este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo le acompañe, mis amados hermanos. Con la ayuda del Señor nos miramos en unas horas. Hasta la próxima.